Dios Padre Todopoderoso, venimos, Señor, delante de ti porque en este momento nos disponemos a meditar en tu palabra. Sabemos, Señor, lo que esto implica para nuestras almas y para la honra de tu nombre. Y por eso te pedimos, Señor, que tú obres en medio nuestro en esta noche. Que uses tu palabra, Señor, para que corriendo aquí con poder, Señor, nos edifique a cada uno de nosotros. Que cambie lo que tenga que cambiar. Y que exponga, Señor, lo que hay en nuestros corazones. Que tú la uses, Señor, para que aquellos que tú has traído hoy aquí, que no conocen al Señor Jesucristo, tú los salves, Señor, por medio de tu evangelio. Y que el nombre de Cristo sea honrado en medio nuestro en esta noche. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Podemos tomar asiento y buscamos en nuestras Biblias el libro de Nehemías. Para los que nos acompañan por primera vez, estamos estudiando el libro de Nehemías en las noches, los domingos. Y hoy vamos a estar viendo el capítulo 3 del libro de Nehemías. Ahora, hace unas semanas o unos días estaba conversando con una hermana de la iglesia. Ella me decía, habiendo visto lo que hemos visto hasta ahora del libro de Nehemías, ella me decía: hermano, yo realmente deseo servir, pero no sé cómo. Y yo sé que el corazón de esta hermana está en eso, en su deseo de servir. Y yo sé que la gran mayoría de aquí, de miembros de esta iglesia, especialmente, desean servirle al Señor y a la iglesia, pero quizás no saben cómo. Y es por eso que Dios en su providencia ha traído a nosotros, su iglesia, a esta iglesia local, el libro de Nehemías, para que nosotros, estudiando lo que Él nos quiere mostrar en este libro, podamos entender y aprender a servirle a Él y sirviéndole a su iglesia. Este libro nos enseña eso, cómo servirle a Dios sirviéndole a su pueblo. Ese es lo que yo creo el corazón de la enseñanza de Nehemías. Cómo servirle a Dios sirviéndole a la iglesia. Usted desea servir en la iglesia pero no sabe cómo. Este libro es para usted. O es usted miembro de esta iglesia y no tiene el deseo de servir, no le ha surgido ese deseo de servir. Este libro es para usted también. Porque la realidad es, como dije la semana pasada, que si usted es cristiano, usted es un siervo. Y si usted es un siervo, usted debe servir. O para decirlo de una manera más bíblica, si usted es un cristiano, usted es un esclavo de Cristo. Y si usted es un esclavo de Cristo, usted debe servirle al Señor. La Biblia no nos muestra otra cosa aparte de eso, de esa identidad del cristiano. Es un esclavo de Cristo. Así lo hemos visto en las Escrituras. Pablo, siervo de. Esa palabra significa esclavo de Jesucristo. Así se vieron todos los apóstoles. Y así debemos vernos nosotros. El Señor Jesucristo es nuestro amo, nuestro Señor. Nosotros nunca fuimos libres. La Biblia afirma que todos los hombres en su condición natural son esclavos del pecado y de Satanás. Esclavos, siempre esclavos. Pero el Señor en su misericordia, si usted es cristiano, el Señor Jesucristo vino ¿para qué? Para dar su vida, para pagar el rescate, para comprarlo a usted del poder del pecado y de Satanás y hacerlo su esclavo. ¿Usted desea servir al Señor? Bueno, piense en esto.
¿Por qué Nehemías, en el primer capítulo, cuando ve venir a sus hermanos judíos, por qué lo primero que hace es preguntarle cómo estaban la ciudad de Jerusalén y sus hermanos allá? Yo creo, hermanos, que Nehemías quería servirle a su pueblo, pero no sabía cómo. Y quizás le había orado al Señor, pidiéndole: Señor, yo quiero servirle a tu pueblo, pero yo estoy aquí en Susa. ¿Cómo le sirvo a tu pueblo? Y el Señor, yo creo que en su providencia trae a estos hermanos judíos para mostrarle a Nehemías no solo que Dios lo iba a usar para servirle a su pueblo, sino para contestar su petición. Si usted desea servir a la iglesia, pídale al Señor. Si no sabe cómo, pídele al Señor y Él le va a mostrar cómo Él desea que usted sirva aquí en esta iglesia local. Pero pídale. Ahora, esto es tan solo una pequeña parte de lo que hemos aprendido hasta ahora de este libro. Y el día de hoy vamos a aprender algo sumamente importante. Los siervos de Dios le sirven a Él en comunidad. En comunidad. La iglesia, como hemos visto, es un cuerpo. Y ese cuerpo está conformado por miembros. La cabeza del cuerpo es Cristo. Él es el más importante. Él es quien dirige la iglesia. Él es quien dirige el cuerpo. Él piensa y el cuerpo hace. Pero nosotros, cada uno de nosotros, somos miembros en ese cuerpo. Y debemos funcionar para que ese cuerpo funcione bien. Es decir, este dedo no funciona solo. Funciona dirigido por mi cabeza, para el bien del cuerpo. Cada uno de nosotros somos miembros de esta iglesia local. Y entonces debemos funcionar para que este cuerpo local funcione bien, pero sobre todo para la gloria de la cabeza, que es Cristo. Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros con dones espirituales específicos. Eso lo hemos dicho varias veces. Al menos uno, dice Pedro. Y nos ha traído Dios a este cuerpo local, habiéndonos dotado de esos dones específicos para servirle a este cuerpo local. Para nuestro bien, como dije, para la gloria de la cabeza. Pero como veremos hoy, a pesar de que nuestro servicio en la iglesia se puede hacer individualmente, nosotros, cada uno como individuos, el servicio y el bien de la iglesia no se puede dar si ese servicio no se hace en comunidad, como parte de un cuerpo, el cuerpo entero funcionando para su propio bienestar. No sé si aquí todos saben jugar fútbol, pero sé que todos están acostumbrados a los deportes en grupo. Y en el fútbol no es diferente. El fútbol se juegan múltiples individuos, cada uno dotados con sus habilidades y talentos específicos. Unos son fuertes, otros son hábiles, otros son rápidos, otros son altos y cabecean bien. Pero todos juegan para el equipo. Y el fin último de cada uno de esos individuos que juega para el equipo es el campeonato, ganar el campeonato. Ninguno de esos individuos gana el campeonato individualmente, lo gana el equipo. Y así es como debe funcionar la iglesia. Individuos apartes funcionando juntos. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, como veremos el día de hoy. Ahora usted puede decir, pero en un equipo de fútbol hay jugadores en la banca. Nunca juegan. Yo soy uno de esos. No quiero servir, yo estoy en la banca. Pero sepa que el jugador que está en la banca puede pasar todo el campeonato en la banca, pero ese jugador juega para el equipo. Porque en cada entrenamiento ese jugador está esforzándose para hacer más hábiles, más competentes a los compañeros que sí juegan de titulares en el equipo para ganar el campeonato. Pero todos están sirviendo. Si usted está vestido con la camiseta de esta iglesia, usted tiene que jugar para esta iglesia. Tiene que servir. Si usted es un cristiano, tiene que servir. Si usted es un miembro de esta iglesia, tiene que servir. Para eso lo trajo Dios aquí. Para eso lo hizo Dios miembro de este cuerpo local. Para que le sirva a Él, sirviéndole a la iglesia. Y esto es lo que veremos el día de hoy en Nehemías.
Siervos sirviendo en comunidad para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Siervos sirviendo en comunidad para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Vamos a leer este pasaje que es un poco extenso, pero yo creo que es importante que lo leamos. Es importante porque vamos a tocar diferentes puntos que necesitamos ver este capítulo. Entonces dice así el versículo 1 del capítulo 3. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellas restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arjaía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró Atús, hijo de Asabnías. Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Paad Moab, restauraron otro tramo, y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloés, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Anún, con los moradores de Sanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro, hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Akerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Colhose, gobernador de la región de Mispa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Rehum, hijo de Bani, y junto a él restauró a Asabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos Babai, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mispa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Asub, frente a su casa. Y después de esto restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Enadad, otro tramo desde la casa de Azarías hasta el ángulo
entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ello restauraron los tecoitas otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ello restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Nehemías entonces ha escuchado la situación de sus hermanos en Jerusalén de parte de estos judíos que han venido a Susa. Él ha orado a Dios por 4 meses para que Dios le permita ir a servir a sus hermanos. Él quería ir hoy, dice en el capítulo 1, pero Dios le dice, no, 4 meses. Y por 4 meses Nehemías ha estado orando para pedirle al Señor, Señor, déjame ir, dame gracia delante del rey para pedirle esto y que me deje partir. Y Dios en su providencia le concede 4 meses después su petición y provee todos los hechos, todos los eventos para que Nehemías le pueda pedir al rey que lo deje ir a Jerusalén, y el rey se lo concede. Nehemías ha planeado todo lo que tiene que hacer, todos los materiales que ocupa, lo que le va a decir al rey. Nehemías ha planeado también hasta las cartas que tiene que pedirle al rey para protegerse en el camino a Jerusalén de todos los posibles enemigos que pueda encontrar. Pero todo lo planeó. Y en cuanto el rey le da permiso, Nehemías parte a Jerusalén. Y ese viaje le toma 4 meses más. 4 meses de un viaje a caballo de Susa a Jerusalén. Y después, cuando llega a Jerusalén, después de 3 días de descanso, él mismo en persona se decide ir a inspeccionar la ciudad, el muro que estaba destruido, y en persona decir, bueno, así de grave es la situación, esto es lo que tenemos que hacer. Y él mismo va a inspeccionar la obra. Y lo que tenemos en nuestro texto en el capítulo 3 es la memoria de cómo fue realizada la reedificación del muro. Este capítulo, mis hermanos, es entonces uno de los capítulos más importantes de Nehemías. Porque lo que registra aquí es uno de los logros más increíbles de ingeniería. Si ustedes visualizan el plano de la ciudad de Jerusalén en tiempos de Nehemías, y si han visto el plano de la muralla, del muro de Jerusalén, ustedes se darán cuenta que lo que hicieron estos judíos fue algo increíble. Era una muralla de más o menos 4 kilómetros. 4 kilómetros en su longitud total. Y por lo menos 10 metros de alto. Yo no sé nada de ingeniería, pero yo sé que eso es algo bastante importante, muy grande la obra. 4 kilómetros, 10 metros de alto. Ustedes se pueden imaginar lo que es reconstruir eso. Ahora, saber que esto fue hecho por los judíos, no en el esplendor de su reino, sino en esta condición en la que se encontraban: esclavos, siervos de otro pueblo, los pobres eran los que estaban ahí. Y no solo eso, sino que fue hecho en 52 días. Ni los chinos. En 52 días los judíos terminaron de edificar de nuevo ese muro. 52 días.
Y todo por la manera en la que vamos a ver hoy que trabajaron. Ahora esa es la pregunta que debemos contestarnos esta noche. ¿Cómo fue que estos judíos lograron hacer esto? Y la respuesta es sirviendo en comunidad. Sirviendo en comunidad. Ahora, leyendo este capítulo eso suena obvio. Se nota que lo hicieron bastantes personas juntas. Pero lo que quiero que veamos no es eso que es obvio, sino que veamos cómo fue que ellos lo hicieron. Vamos a ver 3 puntos de cómo fue que ellos trabajaron en comunidad para edificar este muro, reedificarlo. Y al final vamos a meditar un poco en el Evangelio. Primer punto, ellos trabajaron o lograron este increíble logro de ingeniería. Porque tuvieron una meta común. Ese es el primer punto, una meta en común. Nehemías tenía muy claro no solo quién era él y quién era Israel, sino que tenía mucho más claro quién era su Dios y el Dios de Israel. Él sabía que Dios era el Rey soberano, Jehová, el Dios todopoderoso, que Él había prometido hacer algo por su pueblo. No solo que había hecho algo por Israel en el pasado, rescatándolo del poder de Egipto, de la esclavitud de Egipto, sino que Él había prometido algo. Y era, a pesar de enviarlos muy lejos de su tierra por sus propios pecados, Él los iba a devolver. Y eso era lo que motivaba a Nehemías a actuar, a servir. Porque Nehemías sabía lo que Dios había prometido. Y él sabía quién era Dios, un Dios fiel que cumplía sus promesas. Nehemías sabía que Dios es el ser más glorioso de este universo y que ese Dios así de glorioso había tomado a Israel, a un pueblo minúsculo, al más débil de todos los pueblos de la tierra, y lo había rescatado de ese poder de Egipto, de su mayor enemigo, y lo había traído fuera para hacerlo su pueblo y él ser el Dios de Israel, para que ellos le sirvieran a él. Ahora Nehemías sabía una verdad más importante que eso, que Dios lo había hecho para su gloria. El motivo por el cual Dios obra en todas las cosas es por el celo que Él tiene por manifestar su gloria. Y lo que Él hizo por Israel al rescatarlo de Egipto fue precisamente con ese fin, manifestar su gloria. Y Nehemías sabía esto. 300 años antes, por medio del profeta Isaías, en Isaías 43, el profeta dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Y escuchen, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios tomó a este pueblo para su gloria. Y eso es lo que Nehemías sabía. Dios lo había creado para su gloria, y Él haría volver a todos estos judíos que estaban fuera en la cautividad de nuevo a Jerusalén para su gloria. Eso es lo que estaba en la cabeza de Nehemías. Eso es lo que lo motivaba a servir. Vean el versículo 11 del capítulo 1. La oración de Nehemías: te ruego, Jehová, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Eso era lo que Nehemías quería hacer.
Él sabía que sus hermanos judíos eso era lo que querían hacer, volver a reverenciar el nombre de Dios. Él quería que eso fuera una realidad de nuevo en esa ciudad. Y de nuevo lo volvemos a ver en el capítulo 2, cuando Nehemías llega a Jerusalén. ¿Qué es lo que le dice a su pueblo? El nombre de Dios está siendo blasfemado. Somos oprobio delante de las naciones. Ellos se burlan porque la ciudad está destruida. Las naciones paganas dicen que Dios ha abandonado a su pueblo. Y estaban blasfemando el nombre de Dios por lo que estaba ocurriendo en la ciudad. Y Nehemías, con ese celo que tenía de que el nombre de Dios fuera glorificado, va a Jerusalén a servir. Y él le dice a sus hermanos: vean lo que Dios ha hecho. Él me ha traído aquí, Él quiere reedificar esta ciudad. Y eso es lo que los motiva a ellos para decir: levantémonos y edifiquemos. En el capítulo 2, versículo 18. Levantémonos y edifiquemos. Ahora vean que esto es lo mismo que vemos en el capítulo 3, en el versículo 1. ¿Para qué empiezan a reconstruir este muro? ¿Con qué fin? ¿Cuál es su meta? Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Ahora usted puede estar diciendo: ¿dónde veo yo aquí que están trabajando para la gloria de Dios? Escuchen cómo traduce este versículo a la Biblia de las Américas. Entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. La consagraron y asentaron sus hojas. Consagraron la muralla hasta la torre de los 100, que es la torre de Amea, y hasta la torre de Ananeel. Los sacerdotes consagraron lo que ellos estaban iniciando. Consagraron lo que ellos habían edificado hasta ese momento. Lo dedicaron a Dios. Ellos estaban diciendo con la edificación de esto, con la consagración: esto es para la gloria de Dios, lo hemos hecho para la gloria de Dios. Y ellos edificaron una sección de no poco menos 200 metros y la dedicaron a Dios. Eso había sido hecho para la gloria de Dios. Esa fue la primera sección en construirse. Y lo que le están diciendo a los demás es: todo este muro que está empezando aquí va a ser dedicado al Señor. Es para su gloria. Por eso es que estamos trabajando. Esa es nuestra meta, trabajando en la reedificación de este muro. Ahora, Dios estaba mostrando de una manera física, por así decirlo, lo que Él estaba haciendo o lo que iba a hacer en su iglesia de una manera espiritual. Es decir, lo que Dios estaba haciendo físicamente con Israel en el Antiguo Testamento era lo que Él está haciendo ahora en su iglesia de una manera espiritual. Y así como vemos en Nehemías que Dios estaba trabajando para edificar a su pueblo, edificar la ciudad de Jerusalén para que su nombre fuera glorificado, Dios está trabajando en esta iglesia local, la cual Él ha creado y nos ha puesto a cada uno de nosotros aquí. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Ese es el fin y esa debe ser nuestra meta. Nuestra meta en el servicio en esta iglesia debe ser siempre la gloria de Dios. Yo sirvo porque quiero que el nombre de Dios sea glorificado aquí. Romanos 9:23 dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, los creyentes, la iglesia, que Él preparó de antemano para gloria. Dios nos preparó, nos rescató, nos salvó para su gloria. Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de Dios. ¿Con qué fin es que estamos siendo santificados? Para la gloria de Dios. ¿Con qué fin es que el Espíritu Santo nos está llenando de su fruto? Para gloria de Dios. 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
¿Está comiendo usted? ¿Está tomando agua? ¿Está cenando? ¿Está sirviendo en la iglesia? Hágalo todo para la gloria de Dios. Todo. Pablo le escribió esto a los romanos. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Esta iglesia, hermanos, le pertenece a Dios. Dios la creó. Esta iglesia no surge de hombres que se juntan, no, Dios nos junta. Dios nos trae aquí a miembros, a creyentes, a personas pecadores que Él ha redimido y adoptado con dones y nos ha reunido aquí para su gloria, para su gloria. Y nuestro servicio aquí tiene o debe tener esa meta, que el nombre de Dios sea glorificado en medio nuestro. Esa debe ser nuestra meta. Si amamos a Dios, si amamos al Señor que nos rescató del infierno, si amamos al Dios que nos justificó y nos adoptó en Cristo Jesús, ¿cómo no vamos a desear que su nombre sea glorificado? No solo aquí, sino también cuando estamos fuera de la iglesia. En todo lo que hagamos debemos buscar y tener esa meta, que el nombre de Dios sea glorificado. Pero eso no va a ocurrir si usted no está sirviendo. O eso no va a ocurrir si usted no es parte de una iglesia local o de esta iglesia local. Muchos quieren servir como misioneros, como evangelistas, aparte de una iglesia local. Y así no es como funcionan las cosas. Muchos quieren ser hasta cristianos aparte de una iglesia local. Así no es como funciona el cristianismo. Si usted es un misionero, tiene que ser parte de una iglesia que lo envía. Si usted es un evangelista, tiene que ser parte de una iglesia en la cual usted se nutre del evangelio y va a evangelizar al mundo. Si usted es un cristiano, tiene que ser parte de una iglesia local en la cual usted se alimenta del evangelio, en donde usted es disciplinado y corregido y su alma es protegida del maligno. Pero ocurre en la iglesia local. Y si usted quiere servir al Señor, tiene que ser parte de una iglesia. Y si usted es parte de una iglesia, debe tener esa meta en común con el resto de sus hermanos, que el nombre de Dios sea glorificado en todo lo que esta iglesia local haga. Y para eso servimos, para eso sirvió Nehemías. Nehemías quería ir a Jerusalén, recuerden, para que dejara de ser oprobio, para que el nombre de Dios dejara de ser blasfemado, para que el nombre de Dios fuera glorificado de nuevo en medio de Jerusalén. Y ese debe ser el deseo de todos los miembros de esta iglesia local. Trabajar juntos para que el nombre de Dios sea glorificado. Si usted desea que el nombre de ese Dios que usted dice amar sea glorificado, usted tiene que servir. Usted tiene que servir. No puede ser posible que Dios lo dote a usted de dones, como la música, por ejemplo, y usted no tenga el deseo de servir. No puede ser. No puede ser que Dios lo haya dotado de un don específico, un don espiritual, y usted no lo esté usando para servirle a Dios, sirviéndole a la iglesia. No puede ser. Dios no es glorificado cuando actuamos así. Debemos luchar para que la gloria de Dios sea manifiesta en medio nuestro y por nosotros, por medio de nosotros. Segundo, ¿cómo trabajaron estos hombres y mujeres? Con orden y organización. Dios, mis hermanos, es un Dios de orden, y su pueblo debe reflejar el carácter de Dios. Nehemías sabía que Dios era un Dios de orden, y por eso sabía que si iban a edificar algo tan grande, tan masivo como el muro de Jerusalén, debían hacerlo con orden y bien organizados.
Recuerden, se trataba de una muralla de 4 kilómetros. Había que quitar escombros, había que quitar piedras, había que tallar nuevas piedras, había que poner madera. Era una obra pesada. Imagínense qué hubiera pasado si comienzan a trabajar en desorden. Miles de hombres, porque suponemos que aquí estos no son solamente los hombres que trabajaron, habían probablemente miles ayudando. Miles de hombres, ok, empecemos. ¿Qué hacemos? ¿Dónde empezamos? En desorden no se hubiera terminado, ni siquiera hubiera empezado la reedificación del muro. Debía haber orden, organización. Ahora, ¿cómo fue que lo hicieron? Bueno, Nehemías inspeccionó personalmente las ruinas y él dividió el trabajo en 40 secciones. 40 secciones es lo que nosotros vemos en nuestro texto, todas construidas alrededor de 10 puertas. La puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja, la del valle, la del muladar, de la fuente de las aguas, la de oriente, la de los caballos, la del juicio, la oriental. Y la obra inicia en la puerta de las ovejas, que es la más al norte, y empieza en una dirección en contra de las manecillas del reloj. Ahora, ¿por qué así? No sé. No sé por qué comienzan o decidieron comenzar así, pero así fue como lo hicieron. Lo hicieron empezando en la puerta de las ovejas al norte y reedificaron en contra de las manecillas del reloj hasta volver a la puerta de las ovejas. Pero lo hacen por secciones. Cada equipo que Nehemías establece edifica una de esas 40 secciones. Eso obviamente hace que el trabajo sea más sencillo para cada equipo de trabajo, más rápido y mejor organizado. Una obra tan gigantesca, de nuevo, necesitaba orden y organización, y eso fue lo que hizo Nehemías. Ahora, Nehemías también, noten que da trabajo inteligentemente. Él a muchos le dio trabajo, que es una obra que estaba muy cercana a su corazón. Vean lo que digo. Por ejemplo, noten que Nehemías, primero, para él es importante que los sacerdotes y el sumo sacerdote esté involucrado en la obra. ¿Por qué? Si el pueblo ve al sumo sacerdote trabajando, ¿qué va a hacer? Trabajar. Entonces para él era importante esto. Ahora, ¿a dónde puso Nehemías a construir al sumo sacerdote y al resto de los sacerdotes? En la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas era la entrada al templo. Se llama la puerta de las ovejas porque por ahí pasaban los animales que iban a ser sacrificados. Entonces era una puerta sumamente importante para los judíos. Sumamente importante. Y estaba en el corazón de los sacerdotes. Ellos deseaban tener esa muralla y esa puerta bien edificada. Y por eso es que Nehemías se lo da a ellos. Ahora noten también el versículo 29. Que Nehemías también dice: después de ello restauró Sadoc, hijo de Immer, enfrente de su casa. Nehemías le dice a unos hombres: su casa está ahí, bueno, usted edifique esa sección de la muralla. ¿Cómo creen que iban a construir esa sección de la muralla esas personas? Pongamos piedritas livianitas, sin mortero. No. Si venía un ataque del oriente, del este, ahí es donde iban a atacar primero. Entonces Sadoc, ¿qué era lo que iba a hacer? Hacer una muralla fuerte. Porque si esa muralla era derribada, ¿qué iba a pasarle? ¿Qué iba a caer enfrente de su casa? ¿O le iba a caer encima de su casa? Entonces Nehemías inteligentemente a muchos le da trabajo que está cercano a su corazón, para motivarlos, para que lo hagan bien y con prontitud. Y lo mismo debe ocurrir entre nosotros en esta iglesia. Si queremos servirle a Dios para su gloria y para la edificación de esta iglesia, debemos hacerlo con orden, bien organizados, como dice Colosenses 3, como para el Señor. Debemos establecer las cosas necesarias para hacer en la iglesia.
En esas cosas estamos trabajando los pastores. Bueno, ¿qué cosas hay que hacer en la iglesia? ¿En qué más hay que servir? ¿Qué más debemos hacer? Y hemos establecido algunas cosas en las cuales necesitamos ayuda de los hermanos. Pero hay muchas otras cosas que podemos hacer. Debemos priorizar qué cosas son más importantes que otras. Mucho de ese trabajo, como digo, les toca a los pastores y diáconos, priorizar el trabajo. Pero hermanos, hay cosas que a los pastores no estamos viendo. Y que algunos de ustedes pueden estar viendo y dicen, aquí hay que servir, esto es importante. Acérquese a los pastores y les dice, hermanos, yo creo que esto es importante, que hay algo en lo que servir. Y quizás los pastores no hemos visto esa opción y sea importante. Y quizás usted sea el adecuado para servir en esa área. Y no está sirviendo porque hasta ese momento no lo ha visto así. Pero debemos servir. Además, el servicio los domingos en la iglesia debe hacerse con orden. Con orden. Lo que hacemos aquí los domingos cuando nos congregamos es servir. Recuerden Efesios capítulo 5. ¿Qué hacemos nosotros cuando cantamos himnos? Estamos edificando al hermano que está a la par. Estoy sirviéndole a mi hermano que está a la par. Quizá usted que sabe si él está desanimado por algo. Bueno, usted cantando a viva voz ese himno con palabras bíblicas está edificando a ese hermano. Nosotros en nuestro culto dominical estamos sirviéndonos unos a otros y sirviéndole a Dios para su gloria. Y ese culto debe hacerse con orden, con orden. Una de las cosas que Pablo le criticó duramente a la iglesia en Corinto era el desorden en el cual se congregaban ellos en el primer día de la semana. Era un desorden. Tal era el desorden que Pablo le dice que si alguien entraba, un incrédulo entraba al culto que ellos tenían, en vez de glorificar a Dios iban a decir, ustedes están locos. Y por eso al final del capítulo 14 les dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Ustedes no le están sirviendo a Dios ni a su pueblo haciéndolo todo desordenadamente. Dios no es glorificado en un culto así. Nosotros debemos hacerlo así, con orden. La predicación de la palabra, la lectura de la palabra, todo debe hacerse con orden. Para los que somos padres, eso es algo que nos llega mucho al corazón porque tenemos niños pequeños que estamos enseñando a portarse bien en la iglesia. Y se mueven y hablan y cantan. ¿Sabe usted cómo le sirve a sus hermanos que tienen hijos pequeños? No los moleste. Cuando ellos se vuelven hacia usted, no les haga caras, porque se ríen y están sus papás, nosotros ahí frustrados, acongojados porque se están portando mal, porque no están haciendo caso, porque están haciendo bulla, porque están estorbando a ustedes los hermanos. ¿Ustedes le sirven a sus padres así? Ayudando a que sus hijos se porten bien. Estar comiendo aquí en el culto. Suenan las bolsitas, distrayendo a los hermanos. Debe haber organización además. Unos deben estar enseñando, otros deben estar sirviendo las mesas, otros deben estar dándole la bienvenida a los hermanos, otros deben estar vigilando que ninguna persona peligrosa pueda entrar por esa puerta. Otros deben estar vigilando que al lado todo esté en orden, que el audio funcione. Organizados todos. Ahora, el fin de servir, mis hermanos, ya lo he dicho muchas veces, no es edificar este edificio. Lo que hicimos hace unas semanas, al pintar esto, al hacer algunos trabajos, eso no es servirle a la iglesia en sí. Sí le estamos sirviendo a los hermanos porque se sienten más cómodos estando aquí. Un lugar más que luce mejor, más apropiado, más decente.
Pero esto no es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y servirle es servirle a los hermanos. Servir en la iglesia es servirle a los hermanos, para que cada uno de nosotros individualmente seamos edificados en la fe. Y para que la iglesia como toda sea también edificada, para que Dios sea glorificado. Eso es servir. Y ese servicio debe darse con orden y organización. Dios usó a Nehemías para reedificar una ciudad física. Pero Dios nos ha hecho sus siervos, nos ha dotado con dones específicos, y vuelvo a repetir, no para una ciudad física, sino para una iglesia espiritual, para nosotros, para edificarnos a nosotros. Ese es el fin. Debemos tener una meta común, la gloria de Dios, y para servir con esa meta debemos trabajar con orden y bien organizados. Con orden y bien organizados. Y el tercer punto que vemos en nuestro pasaje es el compromiso. El compromiso. Ese es otro de los elementos que vemos aquí y que es esencial para trabajar en comunidad. Para la gloria de Dios es el compromiso. Si queremos hacer eso, que Dios sea glorificado, cada uno de nosotros debe estar metido en la obra, metido en el servicio de esta iglesia. Enteramente. Imagínense un equipo de fútbol de nuevo, en donde 2 o 3 jugadores no estén trabajando para el equipo. Les pasan la bola y no me importa. ¿Cómo va a funcionar el equipo? ¿Van a ganar el campeonato así? Por supuesto que no. Bueno, no pueden haber miembros de esta iglesia que no sirvan. Deben estar todos comprometidos con la obra, comprometidos con esta iglesia. Ahora, no fue esto lo que ocurrió en el capítulo de Nehemías, en el capítulo 3. Cuando Nehemías les hizo ver la importancia que había en reedificar el muro y la ciudad para que el nombre de Dios no fuera más blasfemado, ¿qué dijeron los hermanos, los judíos? Levantémonos y edifiquemos, todos comprometidos con esto. Ciertamente es importante. El nombre de Dios está en juego aquí. Comprometámonos todos con esta obra. Y noten que con este trabajo se comprometieron todo tipo de personas: sacerdotes, plateros, perfumeros, mujeres, gobernadores, sirvientes del templo, guardas y hasta comerciantes. Tan importante era que el nombre de Dios fuera glorificado en medio de ellos. Y todos dijeron: manos a la obra, vamos a ayudar. No fueron los ingenieros ni los albañiles, fueron los plateros y los perfumeros, los que trabajaban con cosas delicadas y finas, hojas. Y ellos se pusieron y se comprometieron a levantar rocas pesadas, a tallarlas, a pegar mortero. Todo para que el nombre de Dios fuera glorificado en medio de ellos. Hasta mujeres. Hasta mujeres. Sirvientes del templo. Todos en la medida de sus capacidades se comprometieron a trabajar por el bien de la comunidad, para la gloria de Dios. Ahora, vean no solo el compromiso de esas personas. O sea, porque muchos pudieran haber dicho: yo soy perfumero, ¿cómo me van a poner a mí a levantar una piedra? Yo no sé nada de eso. Pero se comprometieron con el trabajo. Y vean que en el versículo 5 dice, hablando de los tecoitas: e inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Y lean el versículo 27.
Después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo. Los tecoitas, estos que fueron a Jerusalén a trabajar, no solo terminaron su sección y dijeron, ¿qué más? Y se fueron y terminaron otra sección de la obra. Comprometidos. Aquí hay más que hacer, hay que terminar esto rápido para que el nombre de Dios sea glorificado. Y se fueron y dejaron lo que ya habían hecho, bien hecho, y se fueron a trabajar en otro tramo de la muralla. Totalmente comprometidos. Ahora veamos el compromiso también no solo en estas personas, sino también en las personas que vinieron de lugares distantes. Judíos que no vivían en Jerusalén, sino que vivían en otros sitios más lejanos y que vinieron a ayudar. Jericó, Tecoa, Gabaón, Mispa, Sanoa, Bet-Akerem, Bet-Sur y Keila. Ciudades que quedaban tan cercanas como a 5 kilómetros y otras tan lejanas como a 35 kilómetros de Jerusalén. Y ellos se comprometieron de tal manera con la obra que dijeron, vamos a dejar nuestras familias, nuestros trabajos, vamos a confiar y esperar que el Señor va a proveer para mi familia, pero yo me voy a Jerusalén a edificar con mis hermanos la ciudad para que el nombre de Dios sea glorificado. Comprometidos con la obra, yendo desde lugares lejanos a ayudar a edificar el muro. Y lo hicieron sin egoísmo. Ellos no estaban pensando en su bienestar, no estaban pensando o sea, yo soy un comerciante, yo vivo en Jericó, ¿cómo voy a perder mis negocios? Sin egoísmo. Ellos dijeron, no, esto es importante, el nombre de Dios está en juego, voy para allá. Lo hicieron con entusiasmo, como los tecoitas. Ya terminamos, ¿qué más? Y considerando que servirle a Dios era un privilegio. Ahora es cierto, no todos los judíos se comprometieron. Versículo 5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Literalmente este versículo lee así: a su lado hicieron también reparaciones los tecoitas, pero sus nobles no pusieron su cerviz para la obra de su Señor. Es la misma palabra que usa Jeremías cuando él dice: mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey. Los animales que someten su cuello a un yugo son animales que son domesticados, animales que sirven, que saben cuál es su condición. Pero el animal que no se deja poner un yugo es un animal indomable, orgulloso. Y lo que Nehemías escribe aquí de estos nobles es que ellos por orgullo no quisieron ayudar a la reedificación del muro. Por orgullo, ellos dijeron: yo soy demasiado para estar trabajando en esas cosas. Mis manos son demasiado delicadas para levantar y tallar piedras. Por orgullo. El orgullo les impidió servir. Esta lista, ¿por qué creen que ustedes que Dios nos dejó esta lista de nombres aquí? Para testificar que Él es fiel y que Él no olvida a aquellos que buscan servirle, y que Él recompensa. Ahora, ellos no trabajaron para quedar escritos aquí. Eso no fue su motivación. Su meta era la gloria de Dios. Pero Dios los deja escritos aquí para nosotros, para que recordemos que Dios se acuerda de aquellos que buscan servirle a Él. Ahora, el problema, como dice un pastor, es que en nuestros tiempos muchas iglesias parecen un partido de fútbol que es jugado a estadio lleno. 30,000 espectadores que necesitan ejercicio y 22 que necesitan un descanso.
Así parecen. Y eso es lo triste. Unos pocos que están sirviendo, cansados, con múltiples tareas, y un montón que no están haciendo nada. Viviendo un cristianismo de comodidad. El libro de Nehemías nos fue dejado para confrontar nuestro servicio en la iglesia. Y para ayudarnos a enseñarnos a servir, la importancia de servir, la meta de nuestro servicio, que es la gloria de Dios, cómo hacerlo. Esta iglesia, hermanos, necesita miembros comprometidos con la gloria de Dios. Permítame leerles la misión de esta iglesia. Los miembros de esta iglesia fueron reunidos hace unos meses o no sé, más de un año, para leerles esta misión de esta iglesia. Dice: la misión de la Iglesia Bautista Reformada de los Lagos es esta: hacer discípulos de Cristo, enseñándoles todo el consejo de Dios por medio de la predicación expositiva de la palabra, convencidos de que la presentación del Evangelio transforma vidas y capacita a los creyentes para llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo para la gloria de Dios. Esa es la misión de esta iglesia. Si usted es miembro de esta iglesia, usted aceptó esa misión. Y si usted es miembro de esta iglesia, usted está buscando que la gloria de Dios sea magnificada y sea manifestada a los hombres así. Ahora la pregunta es esta: ¿es eso lo que usted está haciendo? Y le estoy hablando a los miembros de la iglesia. Si queremos que la gloria de Dios sea manifiesta en medio de nosotros, debemos trabajar juntos, con compromiso, bien coordinados. Dejar de lado cualquier diferencia entre nosotros. Un hermano me ofendió. Bueno, peores ofensas le he hecho yo a Dios. Perdone al hermano y trabaje junto a él para la gloria de Dios. Vean lo que le dijo Pablo a los Efesios, y yo creo que esta es una de las más grandes expresiones de lo que es la iglesia. Efesios capítulo 2, empezando versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Escuchen: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿No es esto lo que hemos estado hablando? Cada uno de nosotros siendo edificados por Dios, bien coordinados, todos creciendo juntamente. Edificados todos. Eso es lo que Dios ha hecho por esta iglesia, y eso es lo que Dios está haciendo en esta iglesia. A pesar de que algunos no estamos sirviendo como deberíamos.
Pero debemos tener claro el fin de Dios en esto que Él está haciendo aquí es su gloria. Y si usted sabe lo que Dios ha hecho por usted, y usted ahora, Dios le ha abierto sus ojos para que usted vea quién es Él, ese ser magnífico y majestuoso, ¿cómo no va a querer usted que Dios sea glorificado? Pues si ese es su deseo, sirva. Sirva. Porque pueden estar pasando una de dos cosas: o usted no tiene el deseo de servir, o puede pasar también que usted esté sirviendo incorrectamente. Y ambos muestran el mismo pecado, el pecado del orgullo, igual que los gobernantes de Tecoa. Si usted no tiene el deseo de servir es porque usted está cómodo con su cristianismo. No conoce cuál es la identidad del creyente, un esclavo de Cristo, su siervo. Y ese orgullo le hace a usted pensar que no, yo estoy bien así, ¿por qué voy a tener yo que servir en la iglesia? ¿Por qué tengo que yo trabajar para mis hermanos? Yo vengo tranquilo, yo no molesto a nadie, llego a las 9:30 de la mañana, me siento y me voy al mediodía y punto. Ese no es el corazón de un creyente. Ahora, usted también puede estar sirviendo incorrectamente. Eso nos puede pasar. Que usted esté sirviendo, ¿para qué? Para callar a los demás, para que no piensen lo que realmente está sucediendo. Usted puede también estar sirviendo aquí para aparentar ser lo que usted no es. Y eso también es orgullo. Porque en la Biblia todos los siervos de Dios fueron transformados por Dios. Y si usted está sirviendo incorrectamente para aparentar ser lo que no es, a pesar de lo que ha escuchado aquí de las predicaciones y del Evangelio mismo, si usted está sirviendo con ese motivo, usted está diciéndole a Dios: yo no necesito ser transformado, yo puedo servir aquí así nomás. Y eso es pecado. Lo más importante para estos judíos que Nehemías registró en sus memorias no era ser registrados en este libro, era servirle a su pueblo para que la gloria de Dios fuera manifestada. Eso fue todo. Para eso sirvieron. Nosotros entonces no servimos para ser registrados en la lista de miembros de esta iglesia. Eso no lo hace usted un cristiano. Nosotros servimos por causa del Evangelio, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso sirvo. No para ganar el favor de Dios, sino porque ya lo he ganado por gracia. Porque Dios me ha concedido la salvación. Por eso sirvo. Ahora, no podemos terminar este sermón sin ver el Evangelio en este capítulo. Porque no ha habido un siervo que le haya servido a Dios como lo hizo el Señor Jesucristo, el siervo de Jehová. El Señor Jesucristo vivió e hizo todo para la gloria de Dios. Recuerden esto: Nehemías y este pueblo de judíos le sirvió a Dios. ¿Por qué? Porque ellos recordaron, ellos agradecieron a Dios por lo que Dios había hecho por ellos en el pasado, habiéndolos sacado de Egipto, trayéndolos a su tierra para que ellos le pudieran servir a Dios. Eso eran las buenas noticias para Israel. Eso es lo que ellos recordaban. Nosotros, como dije, le servimos a Dios porque recordamos el hecho más importante y más grandioso en la historia de la humanidad: que Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, se encarnó y descendió a la tierra para salvar a un pueblo de pecadores.
de rebeldes y dio su vida y soportó la ira de su Padre por su pueblo. Por eso servimos. El Señor Jesús vivió para hacer la voluntad de su Padre. Él dijo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y antes de morir, fue a su Padre en oración y le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de la ira profetizada en Isaías. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nunca hubo orgullo en él. Nunca. Y estos tecoitas estaban por su orgullo en sus casas tranquilos sin querer ir a edificar la ciudad. Pero en Jesucristo nunca hubo orgullo. Él nunca dijo a su Padre: Padre, esto es indigno que yo me encarne. ¿Por qué mejor no envías a un ángel? Nunca hubo orgullo en él, siendo Dios mismo. Él nunca se aferró a esas cosas, sino que se encarnó, se hizo un siervo y vino aquí para morir, y morir en la cruz por nosotros. Nunca hubo orgullo en él. Más bien él fue el ejemplo de un siervo verdadero, sirviéndole siempre a sus hermanos. Pablo le escribió a los filipenses, y esto lo hemos leído 1000 veces: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Imagínense el Dios todopoderoso, el Dios eterno, tomando carne y muriendo en una cruz. Eso hizo Jesucristo por usted y por mí, si somos creyentes. Y si eso no motiva a cada uno de nosotros a servirle a Él, entonces no hemos experimentado la salvación. Yo no estoy diciendo que usted tenga que estar sirviendo, pero tiene que haber un corazón de servicio. Si no hay eso, hermano, amigo, usted no es un cristiano. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Cristo murió por cada uno de nosotros, pero Cristo murió por esta iglesia local. Y el deseo de cada uno de los miembros de esta iglesia es que nuestro Señor sea glorificado. Y si usted no es miembro de una iglesia local, le insto a que busque una en donde esté puesto su corazón y se una y sirva ahí. Si su corazón está puesto en esta iglesia, entonces únase a esta iglesia y sirva aquí, para que la gloria de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro gran Salvador y Redentor, sea glorificado aquí y por medio de nosotros al mundo. Ahora, si usted no es un creyente, sepa que la Biblia afirma de que a pesar de que usted piense que usted es libre, usted no es libre. Usted es esclavo de Satanás y del pecado. Y Pablo dice en 2 Corintios 4 que Él está cegando a los hombres, tapándole sus ojos para que no vean la luz de Cristo en el Evangelio. Usted es su esclavo si usted no es un creyente. Pero sepa esto, que Dios no dejó a los pecadores así nomás. Él proveyó a su Hijo Jesucristo, para rescatarlo a usted del poder de Satanás y del pecado.
Y lo que usted tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados y creer en Él. Porque solo hay un camino de salvación y ese es Jesucristo. Solo hay una manera de ir al Padre Celestial y ese es Jesucristo. Pero si usted no hace eso, usted continuará viviendo en sus pecados, creyendo ser libre, siendo un esclavo del pecado. Y al final van las terribles consecuencias de estar bajo la ira de Dios por una eternidad en el infierno. Pero Dios es tan bueno, tan misericordioso, que no quiere eso. Y Él dio a su Hijo con el fin de salvar a pecadores como usted y como yo. Confíe en Él. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de abrir tu palabra y de meditar en ella. Señor, tú nos amas tanto y amas tanto esta iglesia que nos has dado la libertad de tener tu palabra y de tener la libertad de predicarla. Y te pedimos, Señor, que conociendo el propósito tuyo en enviar tu palabra, que tú, Señor, no la traigas vacía, sino que dé fruto en los corazones de todos nosotros aquí. Que nos edifiques, que nos exhortes, que nos animes, que nos corrijas, que nos confrontes y que todo sea para la edificación de tu pueblo aquí, para la gloria de tu nombre. Señor, y aquellos que tú has traído en esta noche, incluyendo los niños que están aquí, Señor, que tú uses tu evangelio para traerlos a los pies de Cristo. Que tú, Señor, hagas una obra en sus corazones. Cambies ese corazón de piedra, lo quites de ellos y les des un corazón de carne. Les des arrepentimiento y fe en nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Te damos gracias por la bendición que nos has dado en este día. Llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús te lo pedimos.